con el programa, Diego Emilio nos lleva a conocer cómo era la Europa del siglo XIX, momento en el que sucede la historia del famoso libro Moby Dick. Viajemos en el tiempo con Hocus Pocus por Europa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la primera emisión de Hocus Pocus por Europa de este 2023. Esta vez vamos a platicar con Priscila Alvarado Solana, escritora de cuento y microrrelato, apasionada lectora de historia, filosofía, novela, cuento, poesía, ciencia y todo lo que se encuentre en una biblioteca. También es cuentacuentos y le encanta pasarse los días imaginando historias fantásticas. Nuestra invitada nos va a platicar sobre el entorno europeo y una de las novelas más populares del siglo XIX, Moby Dick, de Herman Melville. Priscila, gracias por acompañarnos a la primera emisión de Hocus Pocus por Europa. ¿Cuál es el contexto histórico en el que nació este importante texto? Moby Dick fue publicada el 18 de octubre de 1851 en Estados Unidos. Así, sus referentes históricos más fuertes fueron, primero, la vida en las embarcaciones balleneras y segundo, la iluminación artificial que se usó en toda Europa desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. El objetivo era iluminar hogares, fábricas y demás lugares. Pero para lograrlo se utilizaba aceite de ballena como combustible en lámparas y en otros artefactos, por lo cual la caza de estos animales estaba permitida y era común. Ya veo, Moby Dick nació en una época en la que las ballenas de alguna manera contribuyeron a la iluminación de toda Europa. Afortunadamente la iluminación ya no requiere del aceite de las ballenas. Priscila, ¿cuál es la fuente de inspiración de esta novela? El escritor de Moby Dick, Herman Melville, vivió en el siglo XIX y para escribir esta novela tomó el reportaje real de Moby Dick de Jeremías Reynolds. Este reportaje narraba el incidente del ballenero Essex, que se había encontrado con una ballena gigantesca, la ballena más inmensa que se ha visto en la historia de la humanidad. ¡Wow! Un contexto interesante. No me imagino el tamaño de la ballena que inspiró este texto. Las ballenas son mamíferos muy imponentes y el hecho de estar frente a una de ellas sin duda debe de ser una experiencia inolvidable. ¿Por qué es importante la novela de Moby Dick? Melville era un lector empedernido. Leía de todo, sobre historia, sobre vida marina, sobre lugares remotos. Y gracias a esto y a su fascinación por la imaginación, pudo escribir la gran novela fantástica de Moby Dick y al mismo tiempo convertirse en uno de los fundadores de la literatura estadounidense. Él, se dijo durante mucho tiempo, fue el creador de una nueva era de la novela. ¿Te imaginas ser el creador de un género literario? La novela, pues, es importante porque nos enseña que para ser escritores o escritoras es necesario leer mucho, pero principalmente gozar de nuestra vastísima imaginación y confiar en nuestra inteligencia. Todas y todos podemos hacer grandes novelas como la de Melville, pero solo hay que creer en ello. Estoy de acuerdo, Priscila. La lectura, la imaginación y una buena disposición son los elementos necesarios para convertirnos en grandes escritores y escritoras. Aquí en Hocus Pocus para Europa siempre apoyamos el hábito de la lectura entre todos nuestros Joco escuchas. ¿Cuál es la influencia de Moby Dick en la literatura europea? Cuando Melville decidió empezar a escribir Moby Dick, estaba regresando de un largo viaje por Europa. Había leído tanto y conocido tanto en los países de ese continente que, influido principalmente por uno de los grandes escritores ingleses, William Shakespeare, empezó a narrar todo lo que había vivido y lo que había aprendido. Así, se dice que su novela, la de Moby Dick, es el leviatán que une el nacimiento de la literatura americana con la larguísima tradición literaria de Europa. ¡Órale! Vaya que Moby Dick es importante para la literatura europea. Pues se trata de un texto que de alguna manera es como la fusión de las letras europeas en una novela americana. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus? Escuchas de Hocus Pocus, les saludo con mucho cariño y los invito a navegar con Moby Dick y con la literatura a través del mundo de la fantasía, la imaginación y el arte. Saltemos
Disfrutemos juntas y juntos del muelle de la creatividad y escribamos grandes historias. Priscila, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tus bellas palabras. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.